cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno que se pudiera decir es la secuela de otro que ya tuvimos en el pasado, hace poco tiempo. Y se trata del libro conocido como La filosofía del camino del samurái, el Hagakure. Algo así como escrito bajo las hojas o oculto bajo las hojas. Hoy tenemos lo que pudiera ser una secuela o una interpretación desde nuestro tiempo sobre este texto, escrita por el gran autor japonés Yukio Mishima. Aquí lo tienen ustedes. Yukio Mishima presenta un libro que se llama La ética del samurái en el Japón moderno. Este fue un libro que él escribió 2 años antes de su muerte. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de lo que fue la muerte de este sujeto y qué pasó con esto y por qué este libro revistió tanta importancia y tanta significación en su vida. Un libro que, como decíamos, si usted tiene la oportunidad y puede buscarlo dentro de los videos que hemos subido, es un libro que fue publicado dentro de un clan particular en 1719 aproximadamente, 18-19. El libro tiene una circulación relativamente modesta, empieza a circular ya en forma mayor en Japón a comienzos del siglo XX recién. Y luego es un texto manipulado políticamente para estimular el valor en los jóvenes en la guerra, los guerreros suicidas, los kamikazes, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el Hagakure, por supuesto que es mucho más que eso, es un texto interesante que se produce en relación a la discusión de un sujeto que había sido samurái, que muerto su señor, él no pudo asumir el suicidio ritual porque estaba prohibido ya en esa época. Estamos hablando de en la época Tokugawa, ya cuando había sucedido todas las guerras intestinas civiles, ya había una especie de paz en la cual el samurái está replanteándose como figura y sus funciones, etcétera, etcétera. Va a durar un tiempo más, pero ya es una figura muy venida menos en relación al pasado glorioso que tuvo en la época de Sengoku, por ejemplo, que fue 100 y tantos años antes de nacer. Tsunemoto, que es precisamente el autor del Hagakure o del que habla esto. Entonces, este hombre, muerto su señor, él decide, no pudiendo asumir el suicidio ritual, asume pues tomar los hábitos y se convierte en monje budista y se retira a las montañas a meditar, etcétera, etcétera. Tiempo después, allí lo visita un joven del propio clan Nabeshima, de donde él venía, y empiezan a tener estas discusiones que se van a convertir en el Hagakure. Se le conoce como 11 libros, de los cuales en particular el primero y el segundo nosotros lo llamaríamos capítulos, ¿no? Son precisamente los más valorados, los más discutidos. Y entonces Mishima hace un libro. Ustedes saben que Alianza Editorial tiene la obra prácticamente, no sé si completa, pero casi completa de este autor, de Yukio Mishima. Es un sujeto muy particular, un gran escritor dentro de la literatura japonesa, un nombre importante para quien guste de sus trabajos literarios. Y esto en particular nos llama la atención porque, no siendo nosotros críticos literarios, sí podemos enfocar los aspectos políticos de su obra o los aspectos que tienen que ver incluso con su percepción de la historia. Yukio Mishima es un hombre que nace en 1925. Él va a tener una crianza muy particular. Él lo cría su abuela. En fin, el sujeto tiene una crianza muy particular, de mucha fantasía, en donde él se forma literariamente y tiene, y eso lo notamos en este texto, por ejemplo, una formación literaria realmente notoria. Él puede asociar, cuando va disectando los efectos y los distintos puntos del Hagakure, los va asociando permanentemente con obra occidental para darnos una referencia a nosotros como lectores en las vinculaciones posibles. En la parte, por ejemplo, donde el Hagakure habla sobre la crianza de los niños, que es uno de los aspectos como los samuráis podrían criar un niño. Bueno, él inmediatamente lo vincula con el Emilio de Rousseau. En otras partes así va hablando, él dice, una forma en la cual se puede ver el Hagakure son las conversaciones de Goethe con Eckermann, un libro realmente importantísimo que nos da una relación a nosotros para poder visualizar cosas que quizás sean evidentes para un japonés y para algunos orientales, pero para muchas personas en Occidente son un poco más crípticas. Entonces, este Mishima es un sujeto que va a tener, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, dense cuenta, él tendría aproximadamente 20 años cuando Japón capitula, el emperador capitula, se viene abajo un mundo de sueños, prácticamente lo que él mantenía, y se viene abajo un mundo de realidad. Y él, aunque va a ser un autor de éxito bastante renombrado con la producción literaria que va a tener y tratando de engranarse en eso, él siempre va a tener un cortejo por el nacionalismo japonés y sobre todo por la figura del emperador.
Esto va a derivar en situaciones realmente irracionales, como tratar de tener una fuerza paramilitar e incluso tratar de dar un golpe de estado y cometer un suicidio público. Él asume el suicidio público ritual, un seppuku, un harakiri, luego que secuestra unas figuras y da un discurso en público. Es decir, una manera bastante rimbombante y dramática o melodramática, si lo quiere ver, de desaparecer de la acción pública. Lo cierto es que él llegó a ser candidato para el Nobel en el año 68, cuando se lo dan es a un coterráneo suyo, que es Yasunari Kawabata. Es decir, Mishima fue un hombre, y es un hombre literariamente reconocido, que si no lo es más, quizás es precisamente por esa contraparte, ese nacionalismo que no todo el mundo sabe ubicar exactamente bien a qué representa o qué corresponde con ello, porque es un hombre polémico, es un hombre de una facilidad de expresión muy notoria, escribe muy bien, escribe muy rápido, se siente directamente su expresión, pero también pues es un hombre cuyas ideas pueden revestir matices que no siempre son potables para todo el mundo y ni son fáciles de paladear. Entonces, vamos nosotros ya a entrarle a este texto que repetimos, la ética del samurái en el Japón moderno. Les decíamos nosotros en otra de las revisiones que el samurái es una figura que se convierte en clase social desde aproximadamente, él empieza a aparecer como figura entre el siglo II y el siglo XIV y va a estar activo prácticamente hasta ya finales del siglo XIX, cuando Japón moderniza completamente su ejército, moderniza su idea del conflicto bélico, su ingeniería militar, y entonces ya el samurái prácticamente pasa a ser una figura más de mito. Ya lo era, ya estaba muy venido a menos, ya no tenía ninguna relevancia especial, sino que va quedando entonces su enseñanza como ese camino del guerrero, como esa fórmula de adoptar una especie de laconismo de forma espartana ante la visión de la vida y prepararse para la muerte y todo aquello. Eso sí queda, pero la figura del samurái va desapareciendo hasta no ser nada y no existir realmente. La espada, la katana, tiene un valor ya mucho más simbólico cuando empiezan a aparecer las armas de repetición, las ametralladoras, todo eso. No tenía pues ningún tipo de vinculación real, más que fuera como la usó por ejemplo Mishima, como para un suicidio ritual o una cosa así, pero de otra manera no tenía ningún valor. Entonces quisiera empezar a leerles un poquito el texto en la introducción que tengo acá, que la produce el señor Carlos Rubio, porque dice aquí traducido del japonés por Makiko Sese y Carlos Rubio. Y el señor Rubio en su introducción dice lo siguiente: ya en 1967, Yukio Mishima pasa un mes entrenándose en secreto con los militares japoneses de las fuerzas de autodefensa y al año siguiente crea una pequeña hueste desarmada llamada Tate no Kai, o también Sociedad del Escudo, adoctrinada en su ideario y cuyo vértice era la defensa del emperador. Es decir, el sujeto tenía una especie de fantasía rimbombante sobre un pasado que ya no correspondía al Japón que le tocaba vivir y evidentemente no supo adaptarse a las circunstancias que le estaban rodeando. En cierta manera, eso es un paralelo también a lo que ocurre en el Hagakure, porque recordemos que Yosho, como se llamaba el monje, pues su nombre Tsumetomo era su apellido regular cuando él asume los hábitos, él se llama a sí mismo Yosho. Y ese monje budista, samurái devenido en monje budista, es un sujeto que va a ver con mucha nostalgia el pasado cuando los samuráis, en el siglo XVI sobre todo, que estaban en el periodo Sengoku de guerras intestinas, tenían esa preponderante figura y eran los que decidían y definían con su valor batallas y conquistas, etcétera, etcétera. Entonces había esa especie de nostalgia por el pasado. En cierta manera, también Mishima tenía esa noción, aunque él no vivió, ninguno de los dos la vivió realmente, una época gloriosa, tenían una nostalgia por un pasado sobre todo muy idealizado. Dice así: en este contexto, Mishima escribe dos obras que consolidan su larga fascinación por el tema militar: el ensayo Taiyo to Tetsu, el sol y el acero, y según su propia confesión, eso se trataba de un testamento al mundo, una exaltación de las tradiciones marciales de Japón y un libro hermano de este, que es el que tiene el lector en sus manos, el ideario del samurái contrapuesto al afeminamiento, según Mishima, de la sociedad japonesa contemporánea. Ese afeminamiento era una de las críticas que hacía en el Hagakure Yosho, es decir, él habla en ese momento, está hablando del siglo XVIII, comienzo del siglo XVIII, como el samurái había perdido toda su esencia y entonces empezaba, incluso lo
lo trata de vincular desde un aspecto medianamente médico. Él dice, los pulsos de estos sujetos no son pulsos viriles, sino pulsos afeminados, son sujetos sin espina vertebral, sin fuerza para cometer, le tienen miedo a la muerte, dejan de ser samuráis ya mismo por ello. En fin, una cantidad de críticas que pueden estar implícitas allí. Usted puede, si le interesa, repetimos, ver esa discusión breve que tenemos sobre el libro. Entonces, fíjense ustedes, entra Mishima ya y el prólogo del libro se llama Hagakure y yo. Y fíjense ustedes lo que él dice. Él habla de su juventud, de cómo él se refugió en los libros desde muy temprana edad, lo cual es cierto porque, repetimos, él, sobre todo su abuela es quien lo cría y lo mantiene en una especie de reclusión allí en donde él tenía acceso a las obras de arte, a la literatura y eso, pero poco contacto con otros niños. Y entonces él dice así, fíjense, viví la guerra en mi primera juventud. En aquellos años, el libro que más me emocionaba era la novela de Raymond Radiguet, El baile del conde de Orgel, una obra clásica por la cual en Francia se dicen que Radiguet ha entrado en el panteón de los autores ilustres. Este Radiguet fue un hombre que murió muy jovencito, fue un autor, él lo llamaban algo así como Monsieur Bébé, el autor genial de un momento, murió a los 20 años de tuberculosis, dejó 2 novelas que en su momento fueron muy fuertes, conmovieron mucho y se le pronosticaba un futuro enorme en la literatura y murió. Y dejó una obra que todavía se lee, eso decía aquí. Otro libro que me encandilaba eran las obras completas de Ueda Akinari. Dice acá, recuerdo que lo llevaba encima durante los bombardeos. De lo que no me acuerdo es de por qué me tenía tan entusiasmado. Y con esto llegamos al último libro que me queda. Se trata de Hagakure, Oculto por las hojas, la obra de Yamamoto Yosho. Empecé a leerlo durante la guerra y siempre lo tenía a mi lado. Puedo decir que si hay un libro al que he vuelto una y otra vez, cuyos párrafos han sido lectura y relectura constantes en todos los años siguientes, ha sido el Hagakure. Entonces ahí ven ustedes cómo este libro a ese jovencito criado por la abuela, mimado en cierta manera, le imbuía de una mitología de pasado, de ese Japón que luego de la Segunda Guerra Mundial le toca reinventarse y que muchas personas no supieron aceptar y empezaban a refugiarse en una especie de pasado mítico. Para ello es ideal la literatura y en estos casos Japón tiene muchísima literatura de distinta riqueza y el Hagakure le da una especie de camino, una especie de manual a ese joven que busca entender el mundo moderno, pero que se aferra a las vivencias que están en un pasado latente de una sociedad que tiene tanta historia, ¿no? Entonces dice así, el Hagakure es un libro que enseña la libertad, es una obra que enseña la pasión. Las personas que no han leído atentamente Hagakure, excepto la famosa frase descubrí que el camino del samurái es la muerte, tienen la imagen de un libro abominable y de fanáticos. No entienden que tal frase es en sí misma una paradoja y que simboliza realmente todo el libro. Esa es, por cierto, en el libro 1, ese es el punto número 2, que es una frase que se ha citado mucho porque con diversas traducciones la idea se mantiene, es decir, descubrí que el camino verdadero del samurái es la muerte. Tiene por supuesto, y tiene razón acá Mishima, tiene un sustrato mucho más profundo que lo que puede implicar la frase. Aquí Yosho argumenta su razón y tiene que ver con el desapego. Es una forma, recuérdese que este hombre fue samurái, luego monje zen, entonces tenía un desapego hacia la vida y a mirar las cosas a una distancia en la cual no se aferraba o procuraba no aferrarse a nada. Dice así, y entonces incluso dice, Mishima se cita a sí mismo en esta parte, sigo en el prólogo solamente. Cuando en 1955 publiqué un artículo titulado Las vacaciones de un novelista, expresé por primera vez en público mi devoción hacia este libro. Escribí entonces, y aquí él se cita, y yo cito un pedacito, dice, en este libro se despliega una comprensión maravillosa del mundo sin ninguna sombra de cinismo. Después de leerlo, no se tiene ese regusto amargo que deja la lectura de, por ejemplo, un autor como François de la Rochefoucauld. Todo lo contrario. No hay muchos libros que liberen el amor propio en términos morales con la facilidad que lo hace Hagakure. Aquí pues se va entonces en forma. Y notamos, y aquí él cita en particular un autor francés, va a citar muchos, se mueve con soltura Mishima, sobre todo en la literatura europea, lo vemos citando en particular a los franceses, se los conocía bastante bien y los cita con mucha fluidez, sobre todo pensando, pudiéramos decir, en un lector occidental que necesita ese tipo de anclajes para poder asociar rápidamente la imagen que se decreta. Dice acá,
una parte interesante, hay algo interesante aquí y él mismo se asocia con el autor del Hagakure. El autor del Hagakure fue un sujeto que estudió letras, que tenía facilidad para la poesía y él mismo sufre una especie de contradicción latente con lo que es el camino del guerrero, el camino del samurái y el camino de las letras. No siempre logra el autor del Hagakure verse bien en ambos estilos. Muchas veces se reprime él y dice que ese tipo de búsqueda de la excelencia artística no se coteja con la acción y la decisión pronta que debe tener el guerrero. Lo cierto es que Mishima hace para sí el paralelo también y dice, estoy en la página 22, dice lo siguiente: para mí, el significado de esta obra descansa en la visión que me ha dado del mundo. Aunque por un lado me ha dificultado enormemente mi forma de vivir como artista, Hagakure se ha constituido en la matriz de mi literatura y en el manantial eterno de mi energía. Y eso gracias a su azote implacable, a su voz imperiosa, a su crítica acerba y a su belleza. Es la belleza del hielo, dice él. Como ustedes pueden ver, el hombre tiene una facilidad de expresión enorme, incluso cuando se le traduce a otros idiomas y en español se le lee pues de corrido. Estamos acá sobre el Hagakure. Fíjense ustedes, aquí habla él es una de las preocupaciones del Hagakure en sí mismo y también la cita Mishima, cada uno adaptándola a su época. Hay que entender que cuando ellos hablan del afeminamiento, lo que tratan de decir probablemente es esa carencia de virilidad en la actitud masculina. No tiene que ver con una denostación del carácter femenino per se, sino que como una persona que debería tener un rol que no mantiene y entonces lo degrada yéndose hacia otras formas que no le son propias. Más o menos así pudiéramos entenderlo. Dice acá, página 25, se habla mucho de lo afeminado que se han vuelto los hombres de hoy. Resultado, parece ser, de la creciente democratización a la americana que se observa en la sociedad japonesa y de la difusión de nociones como las señoras primero y cosas así. Pero este fenómeno no es nuevo, viene de antes. Una vez que quedó atrás la naturaleza fieramente masculina de la era Sengoku, la era de los estados combatientes, desde el siglo XV hasta casi finales del siglo XVI. Eso les decía, ¿no? Esa época de unas señoras feudales combatiendo, la época dorada para los samuráis. Y en ese momento el país quedó pacificado con el advenimiento de la dinastía Tokugawa en 1603. Se inició enseguida un gradual afeminamiento de los hombres. Bueno, realmente no se puede decir que haya sido eso, sino que lo que sucedió fue pues, que entrando la paz durante ya 120 años de guerra, imagínense ustedes un país completamente convulso y transido por esa cantidad de conflictos con enormes cicatrices que debe haber dejado y enormes pérdidas económicas, el país empieza a buscar un camino hacia la paz y estos samuráis, que eran unos sujetos absolutamente inútiles salvo para su uso en la guerra, tenían que empezar a buscárseles funciones. Entonces ahí sucedieron diversas cosas, entre ellas se procuró la invasión a Corea y muchas otras cosas, pero sí se trataba de buscarles oficio y trataron de asimilar a algunos de ellos a las burocracias comunes, de manera que eso es lo que puede verse también como una especie de afeminamiento, que no es tal cosa, sino que había que adaptarse al nuevo espíritu de los tiempos. Dice acá más, y está hablando sobre la pervivencia del Hagakure, sobre ese significado inmanente que mantiene el libro. Estoy en la página 34. Dice, el Hagakure se fundamenta en los valores samuráis. La profesión del samurái es la muerte. Por muy pacíficos que sean los tiempos que le toque vivir, la muerte es el principio de todos sus actos. Tanto es así que en el momento en que el samurái sienta temor a la muerte y trate de evitarla de alguna manera, deja de ser samurái. Esta es la razón del hincapié que hace Yamamoto en la muerte como la base del principio de toda acción. En nuestra época, sin embargo, por lo menos en Japón, sometido a una constitución pacifista como la que tenemos, es fácil ver que no hay nadie que considere la muerte como objetivo profesional. Ni siquiera los miembros de las Fuerzas Armadas de Autodefensa Nacional. Recuérdese que Japón, después de la guerra, pues se le prohibió tener un ejército, y, en fin, una cantidad de previsiones en particular, y él ve en eso parte de eso, y habla de la constitución pacífica que tiene Japón, un país que tiene una tradición guerrera interna y externa notoria en los últimos siglos. Entonces, se puede ver todo ello. Él da también un poquito sobre la historia
de qué es lo que es el libro. El capítulo 2 de este trabajo, se puede decir, es un libro bastante breve el que les estoy reseñando. Aquí lo tienen ustedes, Mishima, en La ética del samurái en el Japón moderno. En el capítulo 2, él hace un análisis, a mi juicio, bastante interesante, siempre con muchas citas. Yo les estoy ahorrando o digamos, saltándome una cantidad de citas literarias que él hace para vincular al lector con lo que él está produciendo, porque Mishima no solamente escribía para japoneses, se siente muchas veces que escribía para Occidente. Dice acá, lo cierto de todo es que originalmente el libro Hagakure consta de apuntes de conversaciones. El año 13 de la era Genroku, año 1700 para Occidente, un samurái de la provincia de Saga llamado Yamamoto Tsunetomo hizo profesión religiosa budista tras la muerte de su señor Nabeshima Mitsushige, segundo daimyon de la saga, al cual había servido hasta entonces. En un lugar remoto de la provincia llamado Kuro, Tushibaru se construyó una choza y vivió allí apartado del mundo. Al cabo de 10 años de esta vida de ermitaño, un joven samurái de nombre Tsuramoto Tashiro visitó la choza de Yamamoto. Hagakure es el resultado de los apuntes escritos durante 7 años y que en forma de libro aparecen ahora organizados en 11 capítulos. Y entonces dice Mishima, y lo dice exactamente de qué se trata. Dice, mire, la primera y segunda parte o capítulos, también llamados primer y segundo dictados, abarcan las enseñanzas del mismo Yamamoto. Es lo que se conoce, es lo que sería la médula, la sustancia del libro. El tercer, cuarto y quinto dictados reúnen respectivamente las palabras de Nabeshima Naoshige, el fundador del Daimanato, de Katsushige, el primer daimyo de Saga, y de Mitsushige y Tsunashige, el tercer daimyo. El capítulo sexto al noveno se trata del señorío de la saga y de los hechos y enseñanzas de sus samuráis. El dictado décimo cubre los hechos de los samuráis de otros señoríos y finalmente el undécimo es un apéndice de los 10 anteriores. Como les decía, sobre todo están fácilmente accesibles los primeros 2, se consiguen en internet, están en varios idiomas, hay varias ediciones excelentes que se pueden recomendar. Incluso hemos reseñado una reciente que salió del profesor William Bennett, que es un experto en materia de artes marciales y en materia también de literatura japonesa. Sigo leyendo para ver si el tiempo no es tan fuerte con nosotros, ya está avanzando muy rápido. Les digo acá, bueno, lo cierto es que este señor, como ustedes ven, cuelga la espada de samurái, toma los hábitos budistas, el confucianismo, dice acá, y el budismo los aprendió de los maestros Ishida Itei y del monje Zen Tanen, ¿no? Entonces este hombre pues se va educando en esto y empezamos a lo que él llama, Yukio Mishima, los pilares filosóficos del Hagakure, y dice así. Con respecto al primer punto, hay que empezar afirmando que este libro concede importancia al sujeto, valora la conducta o acción como la función del mismo y sitúa la muerte como la consecuencia de la conducta. La filosofía de Hagakure, desde la primera a la última página, establece un estándar de acción que constituye el medio más eficaz para evitar las limitaciones del yo y poder abstraerse en algo más grande. Eso es como lo ve él. Nosotros desde una perspectiva occidental lo vemos muchas veces como un lamentable vasallaje donde un sujeto se subsume dentro de un sistema y pierde toda identidad individual, lo cual para Occidente pues es sumamente valioso. Él en este caso trata de verse a sí mismo como en la realización máxima de ser una herramienta de su señor, cosa que a veces es lamentable cuando se lee el Hagakure, pero es una forma de entender el mundo, ¿no? Decimos acá, debido a que durante la Segunda Guerra Mundial Hagakure fue utilizado para el adoctrinamiento político, sigue habiendo personas que consideran esta obra como un libro político. Este libro consagra todas sus páginas a indagar la esencia de la conducta del ser humano bajo determinadas circunstancias. Si éstas cambian, es posible que la obra constituya una lección universal aplicable entonces a otras épocas. Al mismo tiempo, sus páginas ofrecen una guía útil que mediante la práctica y el esfuerzo personal puede ser válida para cualquier individuo. Así cierra él el primer punto. Son 3 pilares. El segundo dice, el segundo pilar de la filosofía es el amor. Y acá él desarrolla una muy interesante alusión. Conociéndonos bien a los occidentales, él dice, mire, en Occidente se ha presentado usualmente el amor, desde los griegos en adelante, como un conflicto basal entre eros, ágape, en fin. Y en Japón es una cosa distinta. Permítanme que les lea en sus palabras lo que él quiere decir. Dice,
Sobre este tema del amor hay que señalar que los japoneses disponen de una tradición propia y que han desarrollado un concepto bastante singular del amor o renai. En el antiguo Japón existía un tipo de enamoramiento con matices eróticos llamado koi, pero no amor, ai. En Occidente, los antiguos griegos distinguían ya el amor como eros y el amor como ágape, es decir, amor a Dios o amor a lo divino. Eros, aunque derivado de un deseo carnal, evolucionó gracias a la filosofía platónica hasta entrar gradualmente en el mundo de la idea. Por su parte, ágape es un amor espiritual totalmente divorciado del apetito carnal y fue adoptado posteriormente por el cristianismo como ideal del amor cristiano. Y aquí él no se queda acá, la cosa sigue para largo y nos vincula las ideas del Hagakure en el sentido del amor y de las fórmulas del amor secreto, que es una cosa que se trabaja mucho en el libro, con las ideas occidentales para, repetimos, tratar de hacer un paralelo. Ello es una de las mayores virtudes de este texto que les estoy leyendo. Y el tercer pilar del Hagakure es la filosofía de la vida. Dice acá, detrás de la frase más célebre del libro, descubrí que el camino del samurái es la muerte, siempre acecha otra que parece contradecirla. Y es la siguiente: la vida humana solo dura un instante. Hay que pasarla haciendo lo que a uno le gusta. En este mundo flotante es estúpido dedicarse a algo que uno aborrezca y sufrir por ello. Naturalmente, esta verdad es un gran secreto que no se le puede revelar a los jóvenes porque si la interpretaran mal, se verían perjudicados. Y eso es parte de un párrafo, repetimos, donde Yosho desarrolla la idea mucho más a fondo. Lo cita acá, en este caso Mishima, y entonces pone 48 puntos en los cuales él muestra lo que él ha tomado del libro. Él lo llama los 48 principios del Hagakure. Me permito leerles un par para que ustedes se den una idea. Casi todos se tratan metodológicamente de una cita directa del Hagakure que pone él y luego su reflexión, muchas veces bastante atinada y bastante interesante. Uno de los puntos que llama más la atención es el número 2, es la decisión. Y entonces él cita pues profundamente, ¿no? El largo, el texto dice: descubrí que el camino del samurái es la muerte. En una situación de vida o muerte, elige simplemente una muerte rápida. No hay que sentir pereza. Una vez tomada la decisión, se deja de pensar y lánzate. Decir: es absurdo morirse antes de cumplir la misión que uno tiene en la vida, es propio de esas personas presumidas y mercachifles como vulgares comerciantes de Kamigata que andan por el camino de los samuráis calculando sus intereses. Y fíjense ustedes, ahí sigue una cita un poco más larga y dice entonces Mishima: la filosofía que nos revela el Hagakure es esta. La libertad radica en la decisión a todas horas de morir. El hombre no puede equivocarse cuando piensa en que lleva la muerte al lado, cuando es consciente de la presencia constante de la muerte. Si un hombre comete un error, piensa Yamamoto, es porque no ha decidido morir cuando debía. Pero el momento de la muerte no aparece de ordinario. Es posible incluso que la decisión de morir o de vivir no se presente en toda la vida. Así le ocurrió al mismo Yamamoto. ¿Cómo debió sentirse él cuando, al cabo de haberse mentalizado toda la vida para decidirse por la muerte, ésta le vino a la edad de 61 años y acostado sobre su tatami? Bueno, ahí ven ustedes, pues, las reflexiones del hombre son realmente interesantes. Se nota claramente que es un hombre de una inteligencia poderosa, Mishima, porque no está aquí haciendo literatura, sino hablando sobre reflexiones que tienen un tinte histórico y muchas veces un tinte político. Basándose nuevamente en la decisión, pasó al punto 10 de estos 48 principios que él asume del Hagakure y dice así: el camino del samurái especialmente exige que la persona estudie y organice sus pensamientos de día y de noche y que tenga preparada una línea de acción con la mente siempre alerta ante cualquier situación que pueda ocurrir en un momento imprevisto. Y entonces él discute a lo siguiente: el origen de las grandes ideas comentadas en el punto anterior y que deben resolverse en las decisiones que se toman a día se basan en un principio que en Hagakure es el morir, el camino del samurái. Bueno, y ahí desarrolla más ideas. Creo que me da chance. Hay uno que me pareció muy interesante que se trata de la educación infantil, es el punto 15. Y es que en verdad el Hagakure dedica toda un apartado relativamente grande a la forma como deben educarse los niños para que crezcan como ciudadanos viriles y con valor. Y es algo que pudiese tomarse como una reflexión desde muchos puntos de vista. Dice lo siguiente Mishima, y luego paso a citar el Hagakure.
Dentro de las sociedades de Occidente están la inglesa y la norteamericana. Aunque las dos sean anglosajonas, hay diferencias apreciables en cuanto al sistema de educación infantil dominante en una y otra. Tradicionalmente en Inglaterra a los niños no se les suele permitir estar en las reuniones de los adultos, ni opinar cuando estos hablan. Tampoco deben interrumpir con sus voces o hablando entre sí las conversaciones de los mayores. Están obligados a permanecer callados, siendo este silencio una parte de la educación que reciben. Así, se piensa, se irán preparando para que cuando sean adultos puedan conversar y conducirse como verdaderos caballeros. En Estados Unidos, por el contrario, a los niños se les anima a que participen activamente en las conversaciones con los adultos. Es parte, por así decir, de la formación infantil. Los adultos escuchan a los niños y estos conversan y discuten con los adultos. Desde una edad temprana, se espera que los niños manifiesten con toda libertad sus propias opiniones ante las personas mayores. Dice, no es buen momento ahora para pronunciarse sobre cuál de los dos sistemas es mejor. Tan solo quiero traer a colación uno de los pasajes del Hagakure al respecto. Y aquí entonces cita, voy a tratar de que no sea tan largo, permítanme ustedes. Hay un método determinado para educar al hijo de un samurái. Está hablando aquí Yosho en el Hagakure. El primer paso es nunca amenazarlo ni engañarlo por pequeño que sea el niño. Al contrario, siempre hay que alentarlo y estimular su valor. Si el niño, aunque sea de tierna edad, experimenta miedo y se muestra retraído, la cobardía y el temor lo acompañarán toda la vida. Está mal que por un descuido de los padres los niños se asusten. Que por un descuido de los padres los niños se asusten por los truenos, que se les prohíba caminar en la oscuridad y también que les cuenten historias de miedo para que se callen cuando lloran. Por otro lado, si se los reprende fuertemente a una tierna edad, serán para siempre tímidos e introvertidos. Lo más importante es que no adquieran malos hábitos. Una vez adquirido estos, es imposible quitárselos por más que se llame la atención. Hay que hacerles tomar conciencia poco a poco de la cortesía, de la corrección en el habla y de procurar que aborrezcan la vulgaridad. Las demás cualidades las irán adquiriendo a medida que vayan siendo educados, si es que son niños normales. Y ahí sigue adelante, porque el Hagakure, repetimos, fíjense ustedes qué interesante ese tipo de reflexiones, no atemorizar al niño, no castigarlo excesivamente. Y lo estamos diciendo en el siglo XVIII, que lo diga una persona en el siglo XXI, asombraría muy poca gente con nuestros avances y conocimientos en la psicología. Que lo haya dicho una persona así, revela un profundo conocimiento de la materia. Bueno, ya estamos prácticamente con la hora sobre nosotros. Les leo dos pedacitos donde se nota la cultura de Mishima, realmente impresionante en este libro sobre la ética del samurái en el Japón moderno. Estoy en la página 92 y fíjense ustedes su análisis acá. Sigue hablando sobre, estoy en el punto 34 de hecho, que él lo llama epicureísmo, y dice lo siguiente. Epicuro, al igual que los filósofos de la escuela cirenaica, aunque reconocía que el gozo era el principio ideal para llevar una vida feliz y virtuosa, cifraba en la ataraxia o imperturbabilidad la meta del gozo. Además, eliminaba el miedo a la muerte que podía amenazar el disfrute del placer con esta idea. Mientras vivimos, la muerte no llega, y cuando ya ha llegado, habremos dejado de existir, por lo tanto, no hay razón para temerle. Esta filosofía de Epicuro tiene puntos de contacto con la ideología del placer de Yamamoto. Efectivamente, en su filosofía sobre la muerte se esconden algunas nociones epicúreas. Véase el siguiente fragmento. Dice entonces la cita de Hagakure: lo único importante en definitiva es la resolución del momento presente. Un solo deseo en cada instante. La cadena de resoluciones forma toda una vida. Una vez que el samurái toma conciencia de esta realidad, no necesitará preocuparse de ninguna otra cosa ni estar impaciente. Tan solo tendrá que vivir la vida concentrándose en la resolución de cada instante. Sin embargo, el ser humano suele olvidarse de tal hecho y cree que hay otras cosas que tienen importancia. Casi nadie se da cuenta de esto. Deben pasar muchos años antes que uno aprenda a concentrarse en la resolución de cada instante sin jamás ser asaltado por la duda. Entonces ahí sigue hablando bien ustedes, muy interesante, y que logre entonces Mishima presentarlo en términos mucho más digeribles para Occidente, con una asociación al epicureanismo que lo tiene. Y también pudiera decirse en otro caso al estoicismo, si usted lee el texto con alguna atención. Y cierro con esta reflexión en la cual él está hablando, es el último capítulo que se llama Cómo leer el Hagakure, y él está hablando sobre la muerte. Y fíjense ustedes lo que él nos dice y nos interpela como lectores occidentales. El pueblo japonés siempre ha tenido la conciencia de que la muerte lo acecha detrás de los actos de la vida cotidiana, pero su idea de la muerte es risueña y recta.
una idea distinta de la noción de muerte abominable y horrorosa que poseen los extranjeros. En Japón no existía el concepto de una muerte personificada en forma de esqueleto portando una guadaña como la de los europeos durante la Edad Media. También es diferente de la idea de una muerte como dueña y señora que prevalece en países en los cuales todavía, al lado de ciudades modernas, se yerguen bajo el sol vetustas ruinas cubiertas de una vegetación lujuriante. Me refiero a los pueblos aztecas y toltecas de México. Para el autor de Hagakure, la muerte posee una faceta risueña, pura y misteriosa como el cielo azul que se ve entre las nubes. La cara moderna de la muerte asumió extrañamente las facciones de aquellos pilotos kamikaze, partidarios de la forma de ataque más cruel que había en la Segunda Guerra Mundial. Se dijo que la manera de perecer de esos escuadrones suicidas fue la más inhumana de todas y que por eso, acabada la guerra, su memoria fue infamada como absurda e inútil, pero el espíritu de aquellos jóvenes que se lanzaban a una muerte segura por su patria estaba más cerca a la larga historia de Japón, de ese ideal limpio de muerte y acción, trazado en el Hagakure. Bueno, ahí empieza entonces a desarrollar esa fórmula. Aquí mantenemos nosotros una distancia prudente porque como occidentales vemos en la muerte simplemente el mayor enemigo de la vida o su cesión, su fin. De manera que uno mantiene en ello pues una distancia en la cual comprende la filosofía de lo que se quiere decir el Hagakure, pero porta una distinta al respecto. Es La ética del samurái en el Japón moderno, Yukio Mishima, un libro escrito en 1968. 2 años después cometería suicidio ritual este señor y deja una interpretación de un texto importantísimo dentro de la literatura japonesa, sobre todo para entender eso que se llama el camino del guerrero, que se llama hoy en día como Bushi-do, el camino del guerrero, y que ha tenido dentro de las escuelas de artes marciales y dentro de las escuelas de cierta filosofía de trascendencia de lo físico hacia lo espiritual bastante relevancia. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, por favor esté pendiente, vienen más videos por allí, marque este canal, esté allí atento con la campanita que venimos a traerle más libros que se están agolpando en esta mesa y pretenden salir en alguna de las reseñas. Es siempre el deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.